Si pudiéramos ponerle un tema al mensaje de esta noche, hermano, como ya dijimos que es estudio bíblico, vamos a hablar con respecto, hermano, al diezmo antes de la ley. Amén. Ese podemos dedicarle el tema a esta hora, que es el diezmo antes de la ley. ¿Y por qué antes de la ley, hermano? Porque cuando estamos leyendo en el libro de Génesis, y especialmente aquí en este pasaje que está hablando con respecto a Abraham, podemos saber de que Abraham, hermano, fue el primero de la genealogía, hermano, del pueblo de Israel, que podemos ponerlo de esa manera, que llamó Dios, hermano. De Abraham, hermano, es interesante porque Abraham no era israelita. En la tribu de Israel, hermano, la ciudad o la nación de Israel o las tribus de los judíos ni siquiera existían en el tiempo de Abraham. Abraham, hermano, vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era básicamente un hombre que adoraba dioses falsos, hermano, paganos. Había muchos dioses falsos. Y hermano, y Dios en su plan perfecto y soberano escoge a Abraham y lo llama a que salga de su tierra, hermano. Le dice: Abraham, yo haré de ti una nación muy grande. Yo haré de ti que salga una descendencia como las estrellas en los cielos o como la arena del mar. Amén. Usted y yo nos recordamos muy bien de eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, que iba a ser una nación, hermanos, que Dios escogió, de donde de esa nación iba a nacer el Cristo, hermano, todo empieza con Abraham. Por eso, hermano, que Abraham es conocido como el padre de la fe. Amén. Incluso Pablo en el Nuevo Testamento nos invita a nosotros los cristianos, los conocedores del Evangelio, a que podamos seguir los pasos del creyente Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando nos damos cuenta de que primero fue Abraham, luego vino el hijo de la promesa, ojo que me estoy saltando a Ismael, luego vino Isaac, hermano, que es el hijo de la promesa. De Isaac vino ¿quién? Vino Jacob y Esaú. Y usted conoce la historia. De Jacob empezaron a salir las diferentes tribus de Israel. Amén. Y dentro de las tribus de Israel, hermano, luego viene la historia de José, la esclavitud. La cosa, hermano, de que nos venimos a topar, hermanos, con Moisés mucho más adelante que Abraham. ¿Estamos claros en eso? Moisés y Abraham tienen una distancia muy larga, hermano. Amén. Entonces, a pesar que en la Biblia se encuentre cerca, Abraham y Moisés vivieron en dos tiempos diferentes. Entonces, para el tiempo que aquí en Génesis nos dice que aconteció, hermano, que hubo una guerra entre 4 reyes ahí que iban a hacer guerra contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerda cuáles eran las ciudades de Sodoma y Gomorra, verdad? Cuando Abraham, hermano, se separa de su sobrino Lot, dice la Biblia de que Lot se dejó llevar, hermano, por su vista y vio que vio que la tierra que estaba cerca de Sodoma se veía mejor que la tierra que estaba por aquí más retirada, ¿verdad? Entonces dijo Lot: bueno, yo me voy a agarrar esta parte de aquí, Abraham, y tú te quedes acá. Y algo que me llama la atención de eso, hermano, es que la bendición no depende del lugar en donde vayamos. La bendición depende de que tengamos a Dios con nosotros, amén. Porque Abraham, hermano, abría pozos en el desierto, y donde Abraham abría un pozo, hermano, ahí había agua, amén. Entonces, Dios nos enseña, hermano, de que muchas veces no nos tenemos que dejar de llevar, hermano, solo por lo que se ve bonito, amén, sino que tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Entonces, dice la Biblia que Abraham y Lot se separaron. Lot decidió irse a vivir a Sodoma y Gomorra, aquella región en donde más adelante iba a ser destruida por Dios, hermano, por su pecado, por su abominación, hermano, a las leyes naturales de Dios, hermano. Entonces,
podemos ver que aquí en el pasaje de Génesis, capítulo 14, hermanos, si usted empieza a leer desde el versículo 1, empieza a narrar la historia que se reunieron unos reyes, hermano, y voy a leer nomás el nombre del primero porque hace referencia en el versículo 17 que leímos, hermano, que es el rey Kedorlaomer. Hace referencia, hermano, porque se juntaron estos reyes en contra de la nación de Sodoma y Gomorra y los derrotaron y saquearon, hermano, su ciudad, quitaron toda la riqueza de Sodoma. Pero en esa guerra, en esa batalla, se fue también Lot, hermano, incluido ahí. Capturaron a Lot, capturaron a sus hijas, capturaron sus bienes, sus criados, sus vacas, todo lo que tenía. Y hermano, en medio de este revuelto que pasó en Sodoma y Gomorra, Lot salió afectado y lo capturaron y se fue preso también, hermano. Entonces dice la palabra en lo que leímos que Abraham se dio cuenta de lo que pasó, que uno vino y le dijo lo que había acontecido. Y Abraham, hermano, era un hombre de fe, como ya lo dejamos bien en claro. ¿Por qué Abraham era un hombre de fe? Número uno, porque salió de su tierra, hermano, sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Yo creo que para salir, hermano, así, sin saber para dónde, y dejar a su familia, dejar su tierra, dejar lo que usted ha creído, dejar básicamente todo lo que ha construido para seguir la voluntad de Dios, se necesita fe, hermano. Se necesita fe. Y hermano, y no podemos comparar nosotros que salimos de nuestra tierra para venir a Estados Unidos, ¿verdad? No, hermano, literalmente nosotros sabíamos que al llegar aquí íbamos a estar mejor que allá, ¿verdad? Pero Abraham no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Abraham ni siquiera entendía las promesas de Dios. Mire qué tremendo. Pero Abraham confiaba en el Dios que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Amén. Abraham tenía fe, que a pesar que él no entendía las promesas de Dios, sabía que Dios estaba con él. Mire qué precioso, hermano. Y dice la escritura de que Abraham tomó a más de 300 hombres, hermano, y con fe se fue a hacerle batalla, hermano, a estos reyes. Y fue, hermano, y la Biblia nos enseña que con la ayuda de Dios, hermano, Abraham salió victorioso. Abraham ganó la batalla contra estos reyes. Esa batalla que Sodoma y Gomorra no pudo ganar. Dos ciudades grandes, hermano, dos ciudades establecidas. Abraham, un hombre de fe con 300 hombres, pero de la mano de Dios pudo derrotar, hermanos, a esos reyes. Mire qué precioso. Abraham salió victorioso de esa batalla, hermano. Y ahí es cuando nos damos cuenta, hermano, de que cuando leemos, hermano, mire, vaya conmigo al versículo 14, ahí del capítulo 14, hermano. Vaya conmigo al versículo 14, hermano, y mire lo que dice. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Versículo 16. Y recobró todos los bienes. Escuche, o sea que no solo agarró a Lot, ¿verdad? Recobró todos los bienes, hermano, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gente. O sea, mire qué tremendo esto, hermano. No solo Abraham fue para poder rescatar a su sobrino Lot, sino que Abraham recuperó todo lo que estos reyes le habían quitado a Sodoma. Todo recuperó, hermano, todos los dice los bienes, recuperó a todas las mujeres, recuperó literalmente a toda la gente que había sido capturada. Abraham lo recuperó, amén, con 300 hombres. Hermano, fue un acto verdaderamente milagroso, amén. Fue un acto de fe, fue un acto en donde podemos ver que Dios, hermano, intervino en ese asunto. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver la mano de Dios ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios tuvo que ver con este hecho que Abraham saliera victorioso en esta batalla. Entonces, aquí es donde entra el versículo 17.
Si usted me acompaña, si es muy amable ahí conmigo, vaya al versículo 17 y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que era este rey, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, dice que con él estaban, mire lo que dice: salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. O sea, nos está diciendo aquí de que el primero que salió a recibir a Abraham, ¿quién fue? ¿De dónde? Fue el rey de Sodoma. Yo me imagino, hermano, que al rey de Sodoma le llegó por ahí el rumor que Abraham había ido a recuperar a Lot y recuperó todos los bienes y recuperó a toda la gente. Y hermano, dice que salió a recibirlo. El primero que salió a recibir a Abraham fue el rey de Sodoma, hermano. Pero me llama mucho la atención esto, porque el rey de Sodoma va a ser testigo de lo que va a acontecer ahorita. Miren lo que dice versículo 18. Entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿A quién bendijo Melquisedec? Aquí va a decir ahorita. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Mire qué precioso, hermano. Aquí Melquisedec está enfatizando lo que nosotros ya venimos, hermano, básicamente planteando en todo este tiempo, que la mano de Dios había estado con Abraham para que él llevara a cabo esa victoria contra los reyes, hermano. Dice Melquisedec, dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué, hermano? Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. ¿Qué significa la palabra diezmo, hermano? Es el 10%, ¿verdad? La décima parte. Para los niños, si cortamos, hermano, una manzana en 10 pedazos, si agarramos un pedacito de esos 10, ese sería el diezmo, amén. Amén. Entonces, cuando aquí nos dice que Abraham dio los diezmos de todo, está refiriéndose de todo lo que había recuperado Abraham. Mira, hermano, qué tremendo. Déjeme preguntarle algo. ¿Le pertenecía en sí los bienes que Abraham había recuperado a Abraham? ¿Sí o no? Sí y no, ¿verdad? Sí, porque él los recuperó, y no porque eran de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero mira, hermano, aquí podemos ver de que Abraham dio los diezmos de eso, hermano. De eso que quizás podrían decir: hey, Abraham, pero si esa vaquita no era tuya, échenla para acá, que es para el Señor. Échenla para acá, porque el diezmo de todo va a ser para el Señor. Y hermano, y ahorita vamos a entrar a profundidad en lo que es el diezmo, porque recuerde que el tema es el diezmo antes de la ley, ¿ok? El diezmo antes de la ley. Entonces, dice aquí de que, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, mire qué tremendo: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, aquí la Biblia no dice, hermano, de que Abraham dio el 10% de las personas, ¿o sí? ¿O qué piensa usted? Habían 100 personas y les dejó 10 hombres y quizás 5 hombres y 5 mujeres a Melquisedec. No, hermano, no está diciendo eso el texto. Lo que el texto está diciendo, que de todos los bienes Abraham agarró la décima parte y se la dio, hermano, a Jehová, se la dio a Dios, se la dio al sacerdote Melquisedec, hermano. Y me imagino yo que el rey de Sodoma, al ver esto, dijo: bueno, pues como muchos de ustedes, ¿verdad? Bueno, no, como muchos de nosotros, digamos, ¿verdad? Que pensamos que al darle el diezmo al Señor, mejor quítame todo, Señor, ¿verdad? Me estás pidiendo la décima parte, mejor no me des nada, Señor, si me vas a quitar el diezmo. Hermano, el rey de Sodoma, al ver que Abraham dio el diezmo, le dijo: mira, Abraham, no peleemos, pues, le dijo, dame a las personas y quédate con los bienes, pues de todas maneras ya diste el diezmo, le dijo.
mejor quédatelo todo, le dijo. Qué tremendo, hermano. El rey de Sodoma le estaba diciendo a Abraham, estamos ahí, ¿verdad? Versículo 21. Dame las personas y toman para ti los bienes. O sea, quizás, hermano, dejando a un lado la burla, podría ser de que el rey de Sodoma también entendió de que Abraham merecía eso por su acto heroico en ir y pelear contra los reyes. Pero en el versículo 22, mira lo que dice. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, Abraham, incluso en este acto, mire hermano, ya van 3 con este. ¿Cuál fue el primer acto de fe? Bueno, han habido muchos, ¿verdad? Desde que Abraham salió de su casa, de su parentela. Pero aquí en este pasaje, hermano, el primer acto de fe que Abraham hizo fue llevarse esos 300 hombres e ir a combatir a esos 5 reyes, hermano. ¡Qué tremendo! Es como que usted y yo querramos ir a pelear con Donald Trump. Abraham dijo, vámonos. Y Abraham salió victorioso, hermano. Fue el primer acto de fe. El segundo acto importante e impresionante fue que Abraham dio los diezmos de todos los bienes. Miren qué tremendo. Y el tercer acto, hermano, aquí lo estamos viendo, que Abraham le dice al rey de Sodoma, nada, ni un hilo, ni una chancla, nada te voy a agarrar, nada te tomaré, para que el día de mañana, dice versículo 24, creo que es eso, o 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, hermano, de que mire, qué tremendo. Yo meditaba, hermano, cuando estaba escuchando a otros pastores disertar con respecto a esto, cuando yo leí estos pasajes, hermano, y yo decía, qué tremendo cómo a veces las personas, hasta tenemos el dicho que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Sí, hermano, tenemos el dicho que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y hay personas que andan buscando, hermano, la oportunidad de poder hacer dinero con negocios fraudulentos, ¿verdad? Yo tengo por ahí un conocido, hermano, no puedo decir que es mi amigo, ¿verdad? Porque va a decir usted, ay, ¿qué amigos tiene, hermano? Pero tengo un conocido por ahí que me dice, cuando ocupes, dice, drywall, que son las paredes de eso, avísame que tengo como unas 7 camionadas, dice. Y le digo yo, ¿y de dónde sacaste ese drywall? Oh, eso es misterio, dice. Eso no te puedo decir. Pero eso sí, dice, te lo voy a dar barato, dice. ¿Verdad? Muchas personas dijeran, bueno, pues ahí está. Llegó mi momento de suerte, ¿verdad? Voy a ahorrarme dinero y voy a hacer más ganancia y esto. Hermano, pero ese tipo de personas que andan buscando enriquecerse con tratos ilícitos, hermano, no avanzan, hermano. Ese tipo de personas, incluso lejos de ser bendición, eso viene a acarrear maldición, hermano. Y nosotros bien sabemos que la ciudad de Sodoma no era una ciudad buena, hermano, como para que Abraham tomara los bienes del rey de Sodoma, hermano. No, estamos hablando de la ciudad que iba a ser quemada en fuego en unos cuantos capítulos más adelante, hermano. Abraham le dijo, no voy a agarrar nada, para que el día de mañana no digan que a causa de comprar ahí cosas baratas me hice rico, ¿verdad? No, dijo Abraham, para que no digas que yo por causa de ti yo me enriquecí. Aquí Abraham estaba demostrando, hermano, que él no estaba buscando oportunidades, él no se dejaba guiar por oportunidades que quizás la vida le pudiera presentar. Él creía y confiaba que Dios iba a ser su suplementador, él iba a suplir, él iba a proveer, él iba a ser su proveedor, hermano. Él iba a suplir todo lo que Abraham necesitara. Versículo 24 dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. O sea, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya lo bailado nadie me lo quita, dicen unas hermanitas por ahí, ¿va?
Básicamente, hermano, lo que ya se habían comido, pues eso ni modo, le dijo Abraham, no te lo puedo regresar. Pero nada tomaré de ti, nada tomaré de ti. Y hermano, y aquí podemos terminar básicamente la historia, ¿verdad? Podemos terminar ahí la historia, en el versículo 25, 24, perdón, ahí se termina la historia. Nada tomaré de ti más que lo que los jóvenes comieron y los varones que fueron conmigo. Y ahí menciona unos nombres, pero se acabó. Se acabó, ¿verdad? 24, o estoy mal. No, ahí está, se acabó. No lo veo aquí, pero sí, ahí está, correcto, el 24. Y se acaba la historia. Y usted podrá decir, bueno, y entonces, ¿a dónde está lo del diezmo antes de la ley? Pues, bueno, primero tenemos que entender la historia, ¿eh? Tenemos que entender de que unos reyes hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra, que les quitaron los bienes, que incluso capturaron a Lot y a sus mujeres y sus bienes, y Abraham en un acto de fe fue y derrotó a esos reyes. Recuperó los bienes no solo de su sobrino Lot, sino de los de Sodoma y Gomorra. Y también tenemos que entender que salió este personaje misterioso. ¿Y por qué le digo misterioso? Porque nunca, desde este momento hacia atrás, en el libro de Génesis se había mencionado con respecto a Melquisedec. Y no se menciona hasta bien adelante, hermano, hasta el tiempo del Nuevo Testamento. O sea, no se nos da mucha información con respecto a Melquisedec, pero ahorita vamos a llegar por ahí. Pero se nos menciona en esta historia que cuando Abraham, o para decirlo correctamente, Abraham, ¿verdad? Porque todavía no tenía el Abraham. Cuando Abraham regresó, hermano, de la victoria, que fue la derrota para este rey, y sale Melquisedec, hermano, que aquí lo que nos dice la palabra es que era un sacerdote del Dios Altísimo. Mire qué precioso, hermano. Y yo le pregunto algo. Ya dijimos que aquí en el tiempo de Abraham todavía no existía la tribu de Israel o las tribus de Israel, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo aquí, hermano? Va, porque para luego no salga confundido, ¿verdad? Va a salir peor, hermano, que como entró. Mire, hermano, todavía no estaban las tribus de Israel. Todavía no estaba la tribu de Leví. Todavía no estaba la tribu de Judá, de Benjamín. No estaba ninguna tribu. Por ende, si no habían tribus, ¿qué significa? No había nación de Israel. Ni siquiera habían ¿qué? Sacerdotes todavía. Pero aquí nos menciona que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Hermano, yo me estoy muriendo para llegar al tema del diezmo en el Nuevo Testamento, porque vamos a volver a hablar de Melquisedec en el Nuevo Testamento. Porque se menciona Melquisedec en el Nuevo Testamento. Entonces, estamos viendo aquí, hermano, de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, que claramente representa un personaje que está conectado directamente con Dios. Es más, hermano, déjeme meterme un poquito aquí en la teología, que muchos teólogos incluso dicen, hermano, que Melquisedec representa la primera teofanía del Señor. ¿Y qué es una teofanía? Es cuando Dios mismo, hermano, bajaba a la tierra y tomaba forma de carne, amén, tomaba figura humana, hermano, teofanía. Muchas veces se le conoce incluso como el ángel del Señor, que era una teofanía que el mismo Dios, hermano, descendía, hermano. Y con Abraham también, hermano, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, piensan que fue una teofanía, que Abraham incluso se sentó a comer con Jehová. ¿Sí se acuerda o no se acuerda, hermano? De cuando Jehová bajó con los dos ángeles, hermano, y fue y que Abraham mandó ahí a matar ahí un becerrito, hermano, y que fue cuando le dio la promesa que Sara, su mujer, iba a estar embarazada, y se rió esa rebelde. Pero, hermano, podemos ver que muchas personas interpretan que Melquisedec puede ser una de las primeras teofanías del Señor, hermano, porque como se dice acá, que no tiene ni principio de día ni final, hermano. Y representa un sacerdote. ¿Y qué representa un sacerdote, hermano? Lo que el sacerdote hace bíblicamente es que intercede, hermano, está intercediendo con la presencia del Señor.
Si nos vamos más adelante, hermano, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, podemos ver que solo los sacerdotes y el sumo sacerdote era el único que podía, hermano, estar en la presencia inmediata de Dios en el templo, hermano. O sea, los levitas, hermano, tenían su función, eran sacerdotes, pero estaba el sumo sacerdote que podía entrar en el lugar santísimo, hermano. Entonces, si aquí nos dice que Melquisedec era un sacerdote, no era cualquier persona, hermano. Ya de por sí nos dice que no tiene ni principio de días, ni tiene final. Eso ya nos debería de decir algo, ¿verdad? Es como la referencia, hermano, de que Él es el alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin. Alguien que no tiene, hermano, ni principio de días ni finales, está dando referencia a que es alguien eterno, hermano. Y el único eterno, ¿quién es, hermano? Es Dios. Leámoslo una vez más, porque los veo medio serios, hermano. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y sacerdote del Dios Altísimo. Yo sé que lo vamos a leer, hermano, cuando prediquemos con respecto al diezmo en el Nuevo Testamento, pero yo quiero que rápidamente me acompañe usted a Hebreos, hermano. Le prometo que no voy a hablar mucho de eso, pero quiero que entienda algo. Creo que es Hebreos 7, hermano. Si no me equivoco, Hebreos capítulo 7. ¿Está conmigo ahí? Hebreos capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, mira, hermano, aquí el autor del libro de los Hebreos nos va a decir que el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz. Mire qué precioso. Dice, y nos va a empezar a dar una descripción de este hombre Melquisedec. Dice, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermano, esto está pesado, hermano. Mira, hermano, la Biblia es tan preciosa que si la comparamos a un mar, la Biblia tiene aguas bien, hermano, el salvadoreño dice pachita, ¿verdad? Pero hermano, la Biblia tiene aguas tan cortas, hermano, no tan profundas que los niños pueden nadar en ella, ¿verdad? Pero la Biblia tiene partes profundas como lo más profundo de la mar que hasta un experto se puede ahogar, hermano. Y aquí esta parte de Melquisedec es una de ellas. El autor del libro de los Hebreos, muchos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue hermano Apolos. No sabemos quién escribió la carta del libro de los Hebreos, pero muchas personas piensan que fue Pablo. Pero quien haya sido, hermano, nos está describiendo aquí que Melquisedec no tiene ni padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días. Y no solo eso, sino que es hecho, dice, mire versículo 3. Es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. ¿Sí lo está leyendo conmigo, hermano? ¿Sí está viendo lo que yo estoy viendo? O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que este Melquisedec es una persona importante, amén. Y se nos dice, hermano, nos regresamos a Génesis capítulo 14, de que este Melquisedec salió a recibir a Abraham después de su batalla. Y sacó, ¿qué sacó? Pan y vino. Y le bendijo diciendo, Abraham del Hijo del Dios Altísimo. Ya eso ya lo leímos. Pero el punto aquí es, hermano, de que ¿por qué Abraham tuvo que darle los diezmos a Melquisedec? ¿Por qué, hermano? Si el diezmo todavía no existía, no estaba la ley.
Dios no le había dado las tablas de la ley a Moisés, hermano. Eso iba a ser mucho más adelante. No había nacido ni Isaac, ni siquiera estaba Jacob, mucho menos habían nacido los patriarcas, hermano, los de las tribus. ¿Cómo es que podemos ver que Abraham, y hay otro caso que no sé si me va a dar tiempo de verlo, que es el caso de Jacob? ¿Se acuerda usted de Jacob también? Que dijo Jacob: si Dios me protegiere, me guardare, me diere alimento, y yo le daré los diezmos de todo, dijo Jacob. Ahora sí que él solito, dice unos por ahí que él solito se metió en esa responsabilidad, ¿verdad? Pero hermano, el caso de Abraham, y podemos agregar el caso de Jacob, también son casos dentro de la Biblia que vemos que dieron el diezmo, que fue antes de la ley, hermano. ¿Y por qué sigo haciendo énfasis en esto? Porque si Dios me permite predicar el diezmo en el tiempo de la ley, vamos a ver de que no era como lo están haciendo aquí. Era, hermano, una obligación. En el tiempo de la ley, el diezmo era una obligación, era un deber, era un mandato que usted tenía que dar el diezmo. Pero aquí no había ley, aquí no había un mandato. Su hermano, ¿por qué Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec? Y la única respuesta que yo encontré que fue por agradecimiento, hermano. O sea, si no fue por imposición, si no fue porque alguien lo estaba presionando para que diera el diezmo, si no había una ley, hermano, no me queda más que concluir que Abraham dio los diezmos por agradecimiento que Jehová le había dado la victoria. ¿Está conmigo, hermano? Hermano, allí es donde Dios envía la bendición, hermano, hacia nuestras vidas. Jacob también le dijo: Señor, si tú me guardas, si tú me proteges, si tú me das pan, los diezmos de todo te daré. De él salió, hermano. O sea que como que entendieron ellos de que el darle al Señor, deja a un lado el diezmo, ¿ok? Porque yo sé lo sensible que a veces pues se puede escuchar, pero el darle al Señor es una forma de ¿qué, hermano? De agradecimiento, de agradecimiento. El darle al Señor, hermano, podemos verlo como una manera de agradecimiento. ¿Cuántos agradecidos están aquí con el Señor? Yo espero, hermano, de que si usted verdaderamente esté agradecido, le haya dado hoy al Señor: ay, el diezmo, pastor. No, espéreme. Le haya dado al Señor su alabanza, le haya dado al Señor su adoración, le haya dado al Señor usted el poquito de fuerzas que le ha dejado Faraón, ¿verdad? Porque muchos trabajamos toda la semana, hermano. Pero le haya dado usted al Señor por lo menos, hermano, durante el día. Se planificó, dijo: hoy es viernes, hoy es día de ir a buscar al Señor, me voy a planificar. Nada de meter ropa a las 7 de la noche porque hay día de servicio. Nada de empezar a calentar frijoles a las 7:30. O sea, usted se empezó a planificar. Hasta eso, hermano, el poder darle un día especial para el Señor, eso es una manera de agradecimiento. ¿Cuántos agradecidos estamos aquí con el Señor, hermano? Dele fuerte esa ofrenda de palmas, amén. Entonces Abraham ganó la batalla, hermano. Ganó la batalla, y en respuesta a ese agradecimiento que Dios le dio la victoria, él dio los diezmos de todo. Y no solamente eso, hermano, no solo dio los diezmos de todo, sino que rechazó la oferta de poder recibir el 90% de lo otro que era del rey de Sodoma. O sea que el dar los diezmos, en este caso de Abraham, fue un acto de agradecimiento. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué más fue? ¿De qué? De fe, hermano. Fue un acto de fe. ¿Pero por qué? Porque no recibió, hermano, las riquezas de otra persona, porque él confiaba y tenía fe que el Señor le iba a dar lo que él necesitara. Amados hermanos, si usted y yo viéramos el diezmo de esta manera, el diezmo dejaría de ser una carga para nuestras vidas y fuera una bendición para nuestras vidas. Que pudiéramos darle al Señor en agradecimiento
por lo que Él nos ha dado ya. Mira, hermano, hay muchas personas que dan pensando en que Dios les tiene que dar más. ¿Ya? Señor, mira, aquí está mi diezmo y tu palabra dice, o bueno, no dice tu palabra, el predicador está diciendo que tú me lo vas a multiplicar al 100 por 1. Y muchos damos, hermano, con la mentalidad de recibir ya lo que viene en el futuro. Pero Abraham estaba dando por lo que el Señor acababa de hacer, hermano. O sea, mire la diferencia. Si nosotros le diéramos al Señor, hermano, no por lo que queremos recibir, sino por lo que Él ya nos dio, hermano, viéramos el diezmo diferente. Sería un acto de gratitud delante de nuestro Dios. Sería un acto de fe. ¿Por qué de fe? Porque al usted dar el 10%, hermano, imagínense qué tremendo. Ay, es que ¿por qué tiene que ser el 10%, pastor? Bueno, y no pagamos más en impuesto al gobierno, hermano. Ni me pregunte usted cuánto a mí me toca pagar de taxes, porque se va a asustar, hermano. Tremendo. Todos en este país, y no solo en este país, en México, en Guatemala, en El Salvador, todos pagamos impuestos, ¿verdad? ¿O no pagaba impuestos usted allá cuando compraba algo en la tienda, en el mercado, en el súper, echaba gasolina? Todo pagamos impuestos, hermano. O sea que si fuéramos así como somos con Dios, para renegar, hermano, por dar un porcentaje. Bueno, ¿y por qué no renegamos cuando usted está comprando y en todo lo que usted compra, hermano, ahí va el impuesto? Yo hablaba con mi papá y le decía, qué tremendo, mire, pagamos impuestos a los taxes a fin de año y aparte nos cobran impuestos sobre impuestos, hermano. Porque aparte que ese dinero que pagamos impuestos, vamos y compramos en la tienda y nos cobran impuestos otra vez, hermano. Y si lo queremos invertir y ganó unos $3, pagamos impuestos de lo que ganamos. O sea, no nos escapamos aquí del impuesto, hermano. Aquí el único que perdona es Dios, pero el tío Sam no perdona, hermano. Y entonces, cuando vemos, hermano, el diezmo como un acto de agradecimiento y un acto de fe, empezamos a hacer, hermano, que el diezmo sea una bendición para nuestra vida. Y esto lo vamos a ver más adelante, hermano, cuando prediquemos con respecto al diezmo en el tiempo de la ley. Pero el diezmo, hermano, Dios en ninguna parte dijo de que el diezmo era para poder multiplicarte el diezmo. No. Lo que el diezmo hace, hermano, ¿sabes qué es lo que multiplica? Tú quieres que lo que el Señor te ha dado, que tus bienes se multipliquen. Lo que Dios multiplica es la ofrenda, hermano. Usted quiere que su dinero sea más multiplicado, hermano, de la manera bíblicamente, dele a los pobres, hermano. Porque la Biblia dice que el que presta a los pobres, a Dios le presta, hermano. Y Dios sí es buena paga. Hermano, si Dios, hermano, Dios no le va a pagar mal a usted. Mira, hermano, pero el diezmo, lo que el diezmo, y esto lo vamos a ver en el diezmo, en la ley, lo que el diezmo asegura es que usted va a seguir recibiendo esa fuente de ingreso. Ese sustento lo va a estar recibiendo semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Por eso el ejemplo que vemos con Abraham, y ojo, recuerdo una vez más que Pablo, amada iglesia, nos invita Pablo a imitar los pasos de Abraham. Yo lo imito en la fe. Ok, aquí también tenemos que imitar a Abraham, hermano. Abraham fue un acto de gratitud, de agradecimiento de dar los diezmos, y fue un acto de fe al negarse a recibir los bienes del rey de Sodoma. Hermano, cuando empecemos a ver esto de esta manera, créame que va a traer bendición para nuestra vida, hermano. Yo ya quiero llegar al pasaje de Malaquías en donde dice, probadme en esto, porque se ha sacado de contexto muchas veces, hermano, muchas veces. Tenemos que entenderlo en el contexto primero. ¿A quiénes fue dicho, hermano? No habían dólares en el tiempo que fue escrito eso. Pero Dios proveía, hermano, el pan, el alimento, apartaba al devorador, apartaba todo aquello que podía comerse, sus cosechas, sus cultivos, hermano. Si ve todas las bendiciones que trae el ser obedientes con el Señor.
¿Por qué muchas veces pensamos que no funciona? Yo voy a la iglesia, pero no veo cambios en mi vida. Porque no estás haciendo las cosas de la manera correcta. ¿Será que mi esposa pudiera tener la casa bien limpia si empieza a barrer con la escoba al revés, hermano? No, no se podría, hermano. La escoba se le tiene que dar vuelta y usarla de la manera correcta, amén. Pero ¿por qué muchas veces Dios no nos bendice? Porque no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Si usted está dando por obligación, hermano, Dios no está recibiendo esa ofrenda. Así sean 1,000, 10,000 o 100,000 dólares. Hermano, tenemos que dar por gratitud. Tenemos que dar de manera de agradecimiento. Tenemos que dar porque sabemos que lo que le estamos dando al Señor no nos va a hacer falta. No lo tiene que ver usted así de esa manera, hermano. Muchas personas, hermano, y hasta el diablo a mí me ha puesto también, con ese diezmo ya estuvieras pagado el carro, me dice el diablo a veces a mí. Pero hermano, cada vez que damos nosotros, estamos diciendo, Señor, yo sé que esto no me va a hacer falta porque tú vas a proveer. Yo sé que esto, Señor, es nomás, que no le duela, ay, que bastante mi diezmo, no. Dígale, Señor, yo sé que esto es un poco de lo mucho que tú me has dado. Mire cómo cambia la cosa, hermano. Porque el diezmo tiene que ser una bendición. Dios dejó esto, hermano, como leyes universales. Así como está la ley de la gravedad, que usted tira y se cae. Hay leyes universales bíblicamente que si las aplicamos, Dios las va a cumplir. Una ley universal, hermano, es de que el que honra a su padre y a su madre, ¿qué va a pasar? Dios le va a alargar la vida. Y el que no lo honra, ¿qué va a pasar? Dios se la va a quitar, hermano. Cuando entendemos, hermano, estas promesas que Dios nos ha dado, vamos a poder caminar de una mejor manera. No solo nosotros, ¿ok? Porque ojo, y esto quiero que lo veamos en el próximo mensaje. Porque muchas veces el diezmo se le hace mucho énfasis, y las ofrendas y hermano, y los actos de caridad para los pobres, se le hace mucho énfasis de que si usted da, usted va a ser el bendecido, ¿verdad? Y usted va a ser el bendecido, y dé su diezmo y usted va a ser el bendecido. Pero hermano, el propósito de la iglesia es que si usted da, que podamos bendecir a otro, hermano. ¿Sí está conmigo? ¿No ha leído usted de que la iglesia debería de encargarse de las viudas, hermano? ¿De los pobres? Claro, hermano. Pero ¿y cómo vamos a poder hacer eso si no podemos ni mantenernos en pie nosotros mismos? Hermano, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios quiere, Dios respalda, hermano, lo que hacemos. Dios respalda la obra, hermano, y Dios empieza a hacer que las cosas funcionen de la mejor manera. Amén. Abraham entendió eso, hermano. Y quiera Dios, hermano, que nosotros a través de esta serie de estudios podamos entender que el darle al Señor, hermano, no es un acto, hermano, de que vamos a perder, no, es un acto de agradecimiento, es un acto de fe, es un acto de amor, amén. Porque al final de cuentas, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que usted ha podido lograr y hacer en esta vida, es gracias a Dios. Todo se lo debemos a Dios, hermano. Y que Dios nos ayude a poder tener un corazón agradecido con Él, amén. Póngase de pie en esta noche. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido ver, Señor, de que tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú estuviste con Abraham, Señor, y le diste esa victoria que parecía increíble, Señor, de lograr. Pero tú le diste la victoria a Abraham, Señor, al Padre de la fe. Y también nos enseñas a poder seguir sus pasos, Señor, a que podamos confiar en ti. Que podamos dar pasos de fe, Señor, creyendo en que tú harás, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Pero te pedimos que nos enseñes a también ver, Señor, que el darte a ti, el diezmar, el ofrendar, el hacer actos de caridad, Señor, también es un acto de agradecimiento. Es un acto de fe, Señor. Ayúdanos y ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, ser fieles a tu obra, Señor. Bendecir tu iglesia, Padre. Que tú seas, Señor, dándonos ese entendimiento, Padre, de que no damos por necesidad, sino que damos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entender que esta obra camina, Señor, gracias a las aportaciones, Señor, que damos, que tú usas, Señor, para que el reino de los cielos siga caminando y llevándose a cabo, Señor.
Bendícenos, Señor, y que esta palabra quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones.